Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy traigo un mazo el cual es de la nueva expansión obviamente, con cartas, muchas cartas de hecho de la nueva expansión y que bueno, vamos a disfrutar bastante, ¿ok? Tenemos aquí bien siendo Rank 2 Vampires, Rank 2 Vampiros y es un mazo que en mi opinión super free to play, pero que puede llegar a ser muy bueno, ¿ok? El mazo no es que en sí sea free to play, de hecho esta es la lista que cogí, ¿ok? Así es. Y bueno, pues me dejó un poquito trastocado, ¿por qué? Porque hay vampiros buenos que salen en Instra, pero no lo lleva, por ejemplo, el vampiro este que podía revivir del cementerio. Había algunos vampiros más por ahí que están bastante bien, pero no los lleva el mazo. ¿Por qué? Porque juega sobre todo con el tema, ese tipo de mazo, con el tema de hacer daño al oponente y hacer que salten triggers de esa forma. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Tenemos la vampira de la alta sociedad por aquí. Tenemos también por aquí el emboscador de Voldaren, que en general los dos bueno, hacen que salten triggers con hacer daño al oponente. ¿Ok? Cuando el oponente recibió daños y perdió vidas este turno, hacen que salte un trigger que son muy buenos. Que este, bueno, básicamente los topa a todos. Y este hace de aquí daño donde tú quieras, creo que es, ¿no? Criatura, vale, no. Hasta una criatura cualquier objetivo, donde X es la cantidad de vampiros que controlas. Siempre y cuando, bueno, pues el oponente haya recibido daño ese turno. Importante. ¿Qué llamamos para hacer saltar estos triggers? Bueno, llamamos sobre todo si varita de Voldaren. Llevamos aquí un choque. Y creo que hasta aquí es donde estaría, ¿ok? El tema este. Podemos jugar también castigo de Markov. Pero bueno, para hacer daño, o sea, sobre todo para hacer luchar y dopar a los vampiros, que no está mal. En general, aquí está la principal de mazo, la cosa principal del mazo, ¿ok? Lo que viene siendo esto y también, bueno, pues los lore, ¿no? Llevamos sacerdotisa mortal de Mirkul, como quiera que se llame esto, no me sé la verdad el nombre. Y bueno, básicamente llevamos porque es un lore de vampiros, ¿ok? Porque lo da para todos los vampiros, literalmente. Y aparte de ello, pues podemos poner, bueno, si queremos, podemos poner algún esqueleto al final del turno, si es que complace, claro, si es que nos vale. Llevamos también, bueno, por separado de Main Turn como un vampiro, dragón vampiros, y aquí todos son vampiros, literalmente. Y bueno, pues obviamente también llevamos obsequio de los colmillos. Una carta que puedes usar o para dopar a tus bichos o para matar a los del oponente, así de simple. Si los oponentes no son vampiros, si los oponentes son vampiros nos jodemos serlas con esta carta. Pero generalmente será para dopar a nuestros bichos y matar a los del oponente. Tenemos por aquí también, bueno, pues muñeca de Voldaren, que bueno, pues sirvirá para hacer también los triggers. Y aparte con ataque tiene que dañar primero. Y bueno, pues a partir de aquí lo que he comentado ya, ¿ok? El mazo como veis es muy barato, muy barato. Pero creo que un mazo free to play, no es un mazo free to play, de hecho lo he cogido de una lista, pero creo que puede ir bien, sobre todo eso, como mazo free to play, y un mazo que puede ser muy efectivo, ¿ok? Vamos a ver qué tal va. Vale, me quedo. No está mal, la verdad, me gusta mucho. Tenemos turnos 2 que, bueno, están bien, ¿no? Que tiran para adelante. Y si robamos tierras, pues podemos ya ir escalando un poquito, ¿no? Sobre todo tierra negra, haría bastante falta, la verdad. Podemos llevar unas tierras dobles, de hecho llevo muy poquitas tierras dobles. Me cago en la puta, como me trabo, por favor, Dios. Yo llevo muy poquitas tierras dobles por el tema de que no tengo suficientes, ¿ok? O sea, me faltan tierras dobles que puedan ir bien en el mazo. Así que llevar alguna girada creo que en mi caso no vendría mal, por lo menos a mí, ¿ok? No me vendría mal. ¿Seguimos nosotros, puede ser? ¿O el oponente? Que no lo sé. O sea, el oponente está diciendo lo mismo, creo, ¿eh? ¿Qué está decidiendo? Y sería quizás de turno 2 el vampiro entrometido. Turno 3, si robamos tierra, que depende un montón, claro, los turnos. Depende de lo que robemos. Bastante, ¿eh? O sea, vampiro entrometido y luego vampiro entrometido puede ser. Y luego, si consigo, bueno, puede hacer que pierda veces en el turno, cojo a la vampira de alta sociedad y los topo a todos. Ok, así de simple. De hecho, no está mal, no estaría mal, la verdad, la jugada. Ok, sí, salimos nosotros, perfecto. Lo que lo he dicho, vamos, me ciño al plan y punto. Tierra por aquí, le doy turno y para adelante. Por cierto, suscríbete, que se me olvida, suscríbete, te doy razones para ello. Suelo subir mazos tier 1, suelo subir mazos que son muy buenos. Suelo subir también consejos para la gente que está empezando, incluso para la que no lleva tanto tiempo empezando, que lleva más tiempo. Y bueno, pues en general todo este contenido, si no te lo quieres perder, te recomiendo que te suscribas y hagas clic aquí arriba, que te dejan una tarjetita en la cual, bueno, pues puedes hacer clic y suscribirte en un momentito, ¿ok? Solamente eso te recomiendo. Y luego, si quieres, ya te haces miembro del canal, como tú quieras, pero yo lo primero es eso. A ver, mejor la Liga de Jauría no está mal por su parte. Pueden removal, sí que es cierto, pero creo que ahora mismo lo que tengo que hacer es bajar más bichos con evasión, por lo menos por ahora. Y pues en general, eso, no mucho más. Bichos con evasión e intentar matarlo, cuando pueda, claro, cuando tenga algo para hacer 3 daños, que sería esto. El invocador de Voldaren. Por ahora sería eso. Por cierto, esto no es vampiro importante. Esto es clérigo, algo, que no sé lo que es eso, clérigo Tierfling. O sea, no tengo ni puta idea de lo que es eso, pero bueno. Básicamente no es un vampiro, que así de simple. Es un único bicho que sí que es importante en el mazo, pero no es vampiro en este caso. Perfecto. Tengo para dopar, tengo para hacer daño, o sea, tengo cositas, la verdad. Tengo aquí fuelle, que no está mal. Así que mira, voy a hacer darle más a uno de ellos. Por ahora no estaría mal. Voy a pegar de 6. Una pequeña hostia y voy a intentar, bueno, me voy a cargar. Me voy a cargar quizás al mamut, ¿no? El mamut ahora mismo es más peligroso, puede ser. El líder de Jauría sí que está ahí, pero su habilidad sobre todo salta cuando ataca. Bueno, sí, cuando ataca con fuerza 6 o más.
hasta ahí. Así que ahora mismo me cargo el mamut y punto. Mejor, la verdad. Ya luego haré el lore o hago, yo que sé, hago la vampira esta, lo que yo quiera. Pero hay que verlo, hay que verlo. Yo sin turno, si hago el lore, pegaré de 8 por el aire. Si yo se tapea, pegaría de 8 y 3, 11, se quedaría una vida solamente. O sea, no estaría mal, la verdad, hacerlo. Habría que verlo, pero no estaría mal. Llegaría perfecto, ojalá que se quede así, normal. Mientras yo consiga mantener la evasión que hay por el aire ahora mismo, la partida sería a mi favor, ¿eh? Por lo menos por ahora, claro. Vale, no está mal. Lore ahora mismo me conviene o no me conviene. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo, aparte bajo tierra. ¿Por qué? Porque si al mejor final... Bueno, sí, paso al final. Consigo que se muera con un bicho mío. Si va a tradear o algo. Pues mira, lo bueno es que puedo poner un token que es un esqueleto. Que solo me ayuda a chumbloquear, me ayuda a parar, ¿ok? Pasan 11, es una hostia bastante buena, que hay una vida, ¿ok? Se pegan de hostias. Y supongo que bloquea aquí, ¿no? Está bien hecho. Aparte no me lo esperaba, está bien hecho, está muy bien hecho por su parte. Bueno, por lo menos hasta ahí se queda, ¿ves? Ojalá que no tenga nada por el estilo, por favor, no hagan mal luchar, tío. Es lo que tiene Stompy, cuando te juega algo para hacer luchar es muy jodido. Porque, bueno, robar 2 cartas. Me duele, no voy a decir que no, me duele tela. Cuando te juega algo del estilo, pues quieras o no, pica bastante, ¿ok? Ya sea hacer luchar, ya sea, yo que sé, cualquier cosa, pero duele bastante, la verdad, duele tela. Venga a jugar, tío, sacar la carta ahí. Ok, nada, ahí concede, porque soy enredado y punto, hasta aquí prácticamente. Vamos a otra partida y a ver qué tal va el mazo. Pues bastante bien, Por ahora contra Stompy hemos ganado tier 1. Me ha gustado tela, la verdad. Me ha gustado mucho esta victoria. Vamos a otra partida y ahora a ver qué tal va. Ok, me gusta, la mano no está mal. Salgo yo, que es la ventaja de aquí. Y bueno, creo que vamos a poner en práctica este bicho, ¿ok? Ese bicho sobre todo es para que salten los triggers que dije antes de, bueno, de cuando hagas daño al oponente, hace tal cosa. Pues para eso es este bicho. Y también, bueno, para filtrar, por así decirlo, ¿ok? Porque te pone token de sangre, básicamente puedes petar ese token de sangre descartando cartas, robando cartas. Y bueno, al fin y al cabo eso mola bastante. Ya de turno, perfecto. Está yendo la guiada y no sé el por qué, la verdad. Ok. ¿Qué hace esto, tío? Uno que vuela. Y por detrás un encantamiento, ¿viste? Encantar criatura tiene habilidad de volar. Y si fuera un cementerio en vez de auxiliar. Ah, vale. Una mano y la habilidad de volar. Bueno, no está mal. Voy a pegar de buena vez que tradear, la verdad. No me importa mucho, así que si quiere tradear, mejor para nosotros, ¿ok? Mucho mejor. Ahí está, bien. Por favor, tradear. Gracias. Muchas gracias. Y nos quitamos ya ese blocker de medio, ¿ok? Sobre todo porque vuela. Que es la puta de aquí. Y quiero despejar la zona, ¿ok? Quiero despejar la zona, sobre todo. Se hace el vampiro prometido, siguiente turno. Bajarlo en forma, o de mana, bueno, mana rojo cuando se da en forma de mana negro. Para poder jugar City, en forma de tierra negra mejor. Ok, espíritu fugaz. Esta carta está bastante bien, yo creo que tiene que tener mucho más juego. Y sí, a lo que vamos, nos ceñimos al plan. Esto por aquí. Me pongo otro token de sangre, de hecho. Y luego cuando viene la hostia de verdad, ¿ok? Porque voy a toparla aquí, +2/+2. Podría cargarme la que lo pienso. Puedo darme -2/-2 a su bicho. Pero creo que me renta más el pegar más fuerte que cualquier otra cosa, ¿ok? Perfecto. Y ahora sí van 4 por el aire. Ese bicho parece muy malo, de hecho es... A mí no me convence mucho, pero la lista lo llevaba, ¿ok? Por eso lo llevo yo. Así de simple. Y me parecía eso, la lista me parece una free to play, muy free to play, pero el mazo funciona como veis, ¿ok? No es tontería, si turno hacemos lore y pegamos de 7, que... No es tontería, ¿ok? No es tontería la hostia. Pegamos de 7, tenemos los tokens de sangre para filtrar si queremos cualquier carta que no nos sirva. Y en general para tirar para adelante, ¿ok? Así de simple. No tiene carta en su cementerio. Tendré que linkear si quiere. Ok, si quiere ponerme sobrevivir, si quiere quedarse vivo, depende. Vale, eso ahí. Perfecto. +1/+1 de habilidad de volar. O sea, me puede bloquear ahora mismo, si quiere. Sí, creo que va a bloquear. Va a tradear y punto. Él no ha perdido vidas, ¿no? Es una putada un poquito grande, la verdad, ahora mismo. Es una putada bastante grande. Voy a tener que pegar, obviamente, voy a tener que tradear, voy a tener que, en general, pegar normal, ¿no? Creo que ahora mismo es lo que conviene. Pero me gustaría que no tuviera sus bloqueos ahí. Es una putada, pero venga, va. A lo mejor entra, quién sabe, ¿eh? Como entre, oye, poca broma. Por haber hecho esto. A ver, haberlo hecho no. Porque de repente tiene que perder vidas, que es la putada aquí, ¿ok? Pero no habría estado mal, la verdad. Linkeo algo, no, tradeo. Perfecto, bueno, pues se va 2. Digo, que le entran 2, perdón. No puedo pagar maná, así que a chuparla. Lo dicho, con esto no nos convenga jugarlo, podemos descartar y robar otra carta. Así de simple. Vale, eso no me hace mucho daño, eso tampoco me hace mucho daño, de hecho, no me hace casi nada de daño.
Y gana vidita, ok. Más portafaroles. Madre mía, qué pesadilla, ¿eh? Qué pesadilla, tío, con los portafaroles. Pues voy a pegar, así de simple. Le echo la tierra para dejar en mi mano y la descarto ahora. Voy a pegarle 2. Así bloqueado, ¿no? Vale, chon block. O doble block, supongo. Vale, perfecto. Putada que él no ha perdido vidas. Pero bueno, voy a petar aquí a ver si encuentro otro vampiro. Descartando obviamente la tierra negra. No, no es el caso. Vuelvo a petar. Ahora sí, mira, este no está mal, la verdad. Tampoco puedo bloquearle mucho, pero bueno, a ver, puedo atacar. Es un 3-2, al fin y al cabo, algo es algo, ¿ok? Me conformo con este. Pegar a lo mejor de 5, depende un montón del oponente jugando. El oponente está jugando un mazo muy raro, de hecho bastante random. Y creo que es muy difícil que nos gane con ese mazo, pero bueno, haya quien sea, ¿no? Haya cualquiera. Aparte tiene que 3 cartas en mano mismo. Puede volver esto como un token, que vuela, sí que es cierto. Me puede dar un poquito de por saco, ¿ok? De por culo aquí. Va a tener aquí atacante y bloque de sobra. Por lo menos él. Si pudiera exiliar el cementerio. Si pudiera exiliar esto, tío. El cementerio de cualquier forma. Estaría mejor, la verdad. Sobre todo esta carta me parece un poquito pero bueno. Por lo menos luego da a volar, que no está mal. Para draft, y me parece la pollísima, tío, esa carta. Para draft me parece que sí tiene una gran cabida, pero para construidos que me parece muy mala. Pero un 1-1 que vuela, que tú dices, joder, tío, ya tiene que hacer algo bueno. Y luego la contraparte, básicamente es un encantamiento que da +1/+1 y volar. Joder, macho. No sé si está pensando algo, pero vaya, está dando tela. Por cierto, eso, suscríbete. Lo he comentado antes, pero bueno, suscríbete. ¿Ok? Yo recuerdo y punto, suscríbete. Te he dejado por atrás una tarjetita en la cual puedes hacer clic y te suscribes en un Pispas, ¿ok? Así que búscala. O suscríbete normal, claro, como tú quieras. De repente yo creo que se ha ido de la partida o algo porque no está haciendo nada literalmente. Está gastando tiempo de reloj, ¿ok? Así de simple. Así que creo que se habrá ido de la partida. O habrá hecho cualquier cosa, habrá tirado el cable, habrá... No sé, ha petado, ¿ok? Ha petado, sí, literalmente ha petado. Pues pego. Son 5. No está haciendo nada por algo. Porque eso, no... supongo que eso, no tendrá ni prioridad ni está haciendo nada. Aparentemente habrá tirado el cable, seguramente. Es lo más normal. No sé, si pasa eso es lo más normal. O le faltará internet o algo. Vale, otra vez falta el tiempo de reloj. Este creo que es el último ya. En cuanto pase este, ya, bueno, pues retenemos prioridad siempre. O creo que concede o algo así, ¿sabes? Creo que lo hace conceder automáticamente. Ahora veremos, en cuanto llegue a 0. Creo que sí, cada concede lo que hace. Cuando te quedan tiempos de reloj, si se te acaba otro, la arena te concede automáticamente. Ok, automáticamente. Calma, así, bueno, vamos a ver. Vale, pasa el daño. Algo es algo. Voy a pasar al bicho ya como un atacante más que nada. Porque yo creo que el oponente ya no está ni en la partida siquiera, ¿eh? Bueno, me carga el bicho. Sí que es cierto. Y de turno, a ver qué hace. Pongo token. Es verdad, se me olvida, es bicho cualquiera, no solo bicho mío, ¿eh? O sea, es importante. No es bicho de... No es bicho mío, no tiene que ser, entre comillas, bicho mío. No, pues bicho cualquiera, el que sea. Da igual. Sigue tardando, saco, la verdad. Sigue tardando tela. Yo no sé si habrá retenía prioridad o algo, pero... joder, macho. Me estoy agarrando aquí lo que no hay. Sobre todo su cementerio. Puedes jugar esto en forma de bicho normal, sí. Cuando... Ah, sí, lo digo en serio. Cuando este tiempo de reloj pase, ya concede y a tomar por culo. Ok. Es que me cansa, la verdad, me cansa de que tarde. Si es por internet, mira, te lo compro. Perfecto, ok. Pero si no... Joder, tío. Por favor, para, ¿eh? Vale, ok. Estaba activo. Qué pesadilla, tío. Por favor. Vale, fantasma luminoso. Y supongo que le pondrán encima para doparlo, ¿no? Ahí está, +1/+1 y volar. Perfecto. Tierra. Bueno, voy a pegar con todo. Aunque se mueva el lore, creo que me renta, la verdad. Tradear y todo eso me renta. Está bastante bien. Pasa el daño y a chuparla, vale. Ha concedido, entre comillas, concedido y punto.
Pues básicamente hasta aquí la partida, hasta aquí el mazo. Espero que os haya gustado mucho, porque, bueno, al fin y al cabo es un mazo que es muy barato, pero te puede llevar a ligas altas, ¿ok? Ascendemos ahora, no está mal, tengo que rankear un poquito más, pero bueno. Hasta aquí el vídeo, recordad darle mucho al vídeo, al canal, compartirlo, y no tengo mucho más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.